Muy buenas, soy Inés y esto es Libros de Hueso. Y un nuevo capítulo de música y literatura en el que, como os dije, iba a aprovechar el mundo de los libros para hablar sobre música, porque amo la música y entiendo que si estáis aquí es porque también os gusta la música. Y bueno, tal como os dije, también tenía muchas ganas de hacer vídeos hablando sobre libros relacionados con música, y la verdad es que pensaba hacer otro tipo de vídeos antes, pero hace poco como que no sé qué me pasó, pero llevaba mucho tiempo teniendo pendiente el libro del que os voy a hablar, y el otro día como que de repente lo encontré ahí en mi librería y dije, es como que sentí que era el momento y lo leí como de una sentada y dije, venga, pues ya está. Entonces como que es de lo que os voy a hablar hoy. Mucha ilusión porque es un grupo al que tengo mucho cariño. Así que nada, el libro del que os hablo es Joy Division, Placeres y Desórdenes, que es un libro publicado por Errata Naturae, creo que fue en 2015 o algo así. Yo lo compré hace bastante poco tiempo en realidad. Tenía como muchas ganas de leer este libro porque Joy Division es un grupo de música que ha sido bastante importante en mi vida, al igual que en la vida de muchas personas, ¿no? Pero también es verdad que no conocía tantas cosas sobre Joy Division. Es decir, sí que había visto documentales y películas sobre el tema porque como que Ian Curtis es un personaje muy importante en la música rock y en la música alternativa, y es un personaje que a mí, al igual que a muchas otras personas, como siento una gran fascinación por él, pero como que siempre se quedan cosas que se pueden contar, y me ha gustado mucho eso, como encontrar en un libro palabras que me ayuden como a entender mejor un poco el contexto en el que pasó todo, un poco la historia de Joy Division y qué es lo que la gente piensa sobre Joy Division a nivel social, que también creo que es importante. Entonces, bueno, por ponerse un poco en contexto, he decidido como daros unas pequeñas pinceladas sobre Joy Division, más que nada porque tengo la sensación, que también la he tenido leyendo el libro, de que es un grupo de música que, por su importancia para la historia del rock, es como un grupo que a todo el mundo le suena, pero del que nadie conoce realmente mucha información, aparte de pues que sale, de que hay camisetas con esto, ¿sabes? Y ya está. Entonces como que pienso que también, de alguna forma, pues si consigo que en este vídeo, si he conseguido de que después de este vídeo te pongas música de Joy Division, para mí ha sido un éxito en mi canal. O sea, es como no tengo que hacer nada más para petarlo ya. Y si, bueno, ya conoces a Joy Division, pues mira, me alegro mucho de encontrar otra persona a la que le gusta Joy Division. O sea, es como, pues por supuesto, es genial. Joy Division. ¿Qué pasa con Joy Division? ¿Qué onda con este grupo? Pues este grupo viene como un contexto muy concreto, y eso como que creo que explica bastante bien por qué este grupo ha sido importante para la música rock, para el post-punk, para el punk en general. ¿Por qué? ¿Para qué ha sido importante Joy Division? ¿No? Como todas las aportaciones que ha hecho Ian Curtis y también los otros componentes del grupo, como Peter Hook, que es una persona a la que tengo mucho cariño, que era el bajista de Joy Division y bajista de New Order, por cierto, de música inglés, que lo petó o tuvo como su vida durante los 70 y un poco finales de los 80, ¿no? Fue un grupo con una vida muy corta porque desgraciadamente Ian Curtis se suicidó a los 23 años. Quizá ese sea uno de los motivos, junto a otros, que hayan convertido en este grupo en algo de culto. Entonces, bueno, pues por desgracia para nosotros, porque a mí me encantaría que Ian Curtis estuviese vivo y siguiese cantando, pero digamos que eso fue también una cosa que a posteriori, o sea, después de que él se muriera y ya como más tarde, en los 80, los 90, incluso hasta el día de hoy, ha generado que Joy Division sea un grupo de culto. Entonces fue un grupo que se gestó, entre otras cosas, porque estaban justo en el gran momento del punk en Reino Unido. Estaban viviendo durante la época de Margaret Thatcher, a la que por cierto tengo ahí. Y era un momento de bastante descontento social, porque habían pasado muchas políticas de Margaret Thatcher y la realidad era que muchas personas vivían en entornos en los que no había industria o se estaba desindustrializando, y eran
lugares como entre hostiles, fríos, tristes y encima en los que el trabajo era algo difícil de encontrar. Eran como momentos como muy difíciles a nivel social. Entonces el punk en el fondo era una forma de contestar a esas políticas neoliberales, ¿no? Que habían hecho que pues, sus vidas de muchas personas fuesen muy difíciles de vivir. Entonces, claro, eso fue lo que en su momento hizo también que este grupo se formara, y pues ese espíritu estuvo presente en la fundación de Joy Division, que bueno, cuando se fundó no se llama Joy Division, sino que se llama como Varsovia, por una canción de Iggy Pop, creo, si no me equivoco. Si no lo digo. Fue como muy importante en el sentido de que rompió mucho con lo que se estaba haciendo en ese momento. O sea, fueron como los pioneros en hacer cosas que en ese momento no estaban tan vistas como después pasó, ¿no? Porque ellos empezaron a tener como esa actitud punky, pero al mismo tiempo tenían como una sensación mucho más melancólica y mucho más desangelada que la gente que contestaba políticamente a pues la situación política que se estaba viviendo en ese momento. Y Ian Curtis además es una persona a la que le gustaba muchísimo escribir y que tenía una sensibilidad bastante fuerte. Dicen que porque tenía epilepsia y tal. Yo creo que simplemente Ian Curtis es una persona muy sensible y que el hecho de tener una enfermedad hacía que de alguna forma fuera su forma de canalizarlo el arte, ¿no? Pero creo que ya Ian Curtis, simplemente existiendo, era una persona sensible a su realidad, ¿no? A lo que estaba viviendo, a su entorno sencillamente, y eso hacía que desde muy pequeño como que se le despertase como ese interés como por lo bello, por la belleza, por la poesía, por la literatura, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos destacaron mucho por eso, ¿no? Por ser muy poéticos, muy románticos incluso. Y entonces, bueno, crearon como una forma muy diferente de entender la música. Y sus únicos 2 discos que publicaron, además de su primer EP, pero solamente publicaron 2 discos durante su vida. Y creo que de hecho Closer se publicó justo como después de que se suicidase Ian Curtis, pero fueron como 2 discos que se han hecho muy pocas veces durante la música, en la historia de la música. También en cierto sentido creo que viene un poco como influenciado por el hecho de que ellos pertenecían a una discográfica independiente que se llama Factory Records, que creo que hay una película sobre eso, me parece, no estoy segura, sobre el productor de Factory Records. Y como que en Factory Records, al ser una discográfica independiente, pues tenían como unas políticas muy distintas a lo que podíamos esperar de una discográfica, ¿no? Por ejemplo, hay una parte del libro este en el que hablan un poco sobre cuando se descubrió que Ian Curtis tenía epilepsia. Factory Records no dijo en ningún momento que él tenía epilepsia, en cierto sentido porque sentían que no querían sacar dinero, no querían como rentabilizar la imagen de Ian Curtis como persona enferma. Entonces como que decidieron como alejar un poco, como no centrarse mucho en ese tema, porque tampoco como querían generar conflicto. Entonces como que, claro, no digo que eso fuese como un gesto súper mártir, ¿no? De es que son la leche y tal. Pero sí que pienso que son cosas que en la industria musical atraen mucho, ¿no? El hecho de que alguien sea una persona enferma es como algo que a la industria musical le mola, porque mantiene como esa idea de artista mitificado. Y creo que precisamente ese espíritu de DIY, de como que se basaba un poco como en los ideales del punk, hizo que la experiencia de Joy Division fuera como algo muy distinto a lo que podríamos esperar de cualquier otra banda. Entonces, bueno, supongo que también ese hecho de que fuese una banda que durase tan poco tiempo, junto con otros elementos como relacionados con la enfermedad de Ian Curtis y tal, yo creo que eso fue lo que también en su momento como hizo tan especial esa historia, ¿no? Como realmente ellos, o sea, yo lo pensaba cuando vi el documental que sacaron de Joy Division en 2007, que lo vi hace poco tiempo, me parecieron personas bastante normales, quiero decir. En el fondo eran chavales cuando empezaron con una banda, eran gente de clase media, casi todos tenían curros normales y corrientes,
en Curtis también tenía un curro bastante normal. O sea, eran gente como muy normal, o sea, cansada de la sociedad como todo el mundo en ese momento, ¿no? Pero eran personas bastante normales. O sea, no tenían como nada en particular, pero creo que precisamente como ese momento de fugacidad, de encontrar un sitio, de encontrar como algo que nadie había hecho antes, simplemente por el hecho de el momento, el lugar, cómo eran las personas que componían la banda Joy Division, creo que eso hace que dentro de, ¿sabes?, lo mitificado que pueda estar la historia, también hace como que muchas personas puedan sentirse como que comprenden ese espíritu, porque como que yo creo que Joy Division tiene como esa capacidad de mezclar la melancolía y la rabia, que es un poco pues esa parte como romántica y esa parte como del punk, ¿no? Y hacer canciones como muy bonitas, pero también como muy catárticas, en las que te puedes como, pues, como explotar, ¿no? Y, y entonces como que me pareció interesante, que también en el libro es una cosa que cuentan, ¿no? Que como después, o sea, en España, desgraciadamente, el mercado de música español llegó a Ian Curtis y a Joy Division mucho después que en otros sitios. Luego porque también no tuvo como una influencia especial en el momento. También como que fue un fenómeno muy concreto que pasó en Reino Unido, entonces como que, bueno, en Inglaterra concretamente. Entonces como que claro, es una cosa que es difícil de extrapolar a otros países, pero me llamó mucho la atención, por ejemplo, que hay una parte del libro en la que se habla sobre esto, el hecho de que cuando a España llega Joy Division, Ian Curtis ya ha fallecido y Joy Division ya no existe. Y se ha formado la nueva banda que es New Order, ¿no? Y cómo, incluso años después de muerto, él ya empieza a generar influencia sobre muchas personas porque muchos grupos de España empiezan a darse cuenta de que ese sonido nunca lo han escuchado antes y empiezan como a obsesionarse con ese sonido, como con ese sonido del post-punk que no existía en ese momento, y empiezan como a obsesionarse y empieza a haber un montón de grupos que empiezan a hacer adaptaciones al castellano de canciones de Joy Division, tipo de Disorder, de Transmission. Empiezan como a hacer un montón de versiones en castellano o a hacer sus propias adaptaciones como a su manera de canciones de Joy Division. Y me parece súper interesante porque creo que precisamente es lo que decía antes, ¿no? Como la magia que sucede en apenas un par de años es la que permite que se generen tantas influencias posteriormente. Es decir, creo que probablemente si Ian Curtis hubiese recibido la medicación adecuada, o sea, si hubiese tenido unas condiciones de vida un poco mejores en ese momento y no hubiese tenido tan mala suerte, lo más probable es que Joy Division sería un grupo muy importante para el post-punk, pero no creo que fuese un grupo tan icónico como lo es por el hecho simplemente de las condiciones en las que sucedió. Lo cual no es malo para mí, o sea, yo ojalá hubiese visto en vida a Ian Curtis, pero, o sea, analizando el fenómeno de Joy Division, creo que si es un icono es precisamente por esa sensación bueno, nos perdimos a alguien muy importante en la música, ¿no? Que también ha pasado con otros grupos de música o con cantantes, ¿no? Pienso mucho en Tino Casal, por ejemplo, que es una persona a la que yo admiro mucho, y también el cantante de Kino, por ejemplo. O sea, personas que han muerto muy jóvenes, que ya eran artistas muy buenos, ¿no? Pero que desgraciadamente hemos tenido que perderlas antes de tiempo. Y eso como que, por un lado, nos ha privado de esa oportunidad, pero por otra parte los ha convertido en un mito. Entonces hay como una fina línea entre lo chungo que es agarrarte a un mito y el pensar, no sabíamos, o sea, quizá yo no hubiese descubierto Joy Division si Ian Curtis no fuera un icono del post-punk, ¿sabes? Me gusta mucho de este libro que aborda como un montón de temáticas distintas, tipo, no se centra simplemente en la historia, sino que se centra como en un montón de perspectivas acerca de Joy Division. Creo que eso es como algo súper guay, porque también te permite un poco saber hasta qué punto quieres leer sobre Joy Division. Por ejemplo, hay varios artículos que leí, bueno, que empecé a leer sobre Joy Division que no me parecieron nada interesantes y de hecho al final los acabé pasando incluso por encima. Porque se centraban como mucho más en una perspectiva intelectual de Joy Division y más de su propia interpretación de lo que Joy Division es. Entonces como que a mí
después de haber visto la película de Closer, que es una película de Anton Corbijn, que fue el director del videoclip de Transmission, que si no lo habéis visto, deberíais verlo, creo que es Transmission. Bueno, pues es una adaptación de las memorias de la mujer de Ian Curtis, Deborah Curtis, en el que habla un poco sobre pues, su relación, la vida de Ian Curtis en general. Y fue una película que me gustó un montón. Y pues después de ver Control, como que siento que ya esa parte la he cubierto y que me gustaba como centralmente más concretos. Entonces me ha gustado como que haya una selección muy diversa de textos en función de lo que tú puedas necesitar saber sobre Joy Division. Es decir, si quieres conocer la historia de Joy Division, hay como textos que se centran más como a nivel periodístico sobre cómo eran cómo eran las personas del grupo, hablando, o sea, ellos salen hablando, los mencionan varias veces, les preguntan cosas. O por ejemplo, hay como algunas partes en las que hablan sobre influencias posteriores de Joy Division, lo cual también me pareció muy interesante porque de nuevo ha tenido una influencia súper fuerte en la música, pero no sabía como hasta qué punto concreto había influido, por ejemplo, en la música española. No sé, como es algo como que me llama la atención también. Por ejemplo, también una cosa que me interesaba muchísimo, que lo habla muy bien, es el tema de la enfermedad como algo que se utiliza económicamente. Y hay un capítulo específicamente sobre eso, en el que hablan sobre pues cómo en la industria musical se han aprovechado sistemáticamente de personas con enfermedades mentales porque sabían que responde un poco a ese arquetipo romántico de alma torturada, persona que está atormentada y encuentra en la música o en el arte la única forma de salir de su vida miserable, que en el fondo es una forma de vender discos o vender cuadros, lo que sea, ¿no? Y en este caso como que habla un poco sobre cómo Ian Curtis durante su vida no fue algo como que siempre ocultó porque le avergonzaba bastante, y cómo después de su muerte, y sobre todo a raíz de que se publicó la biografía de su mujer, que ella lo hizo con la intención completamente naif, tipo ella no tenía como intención de monetizar el hecho de que su marido tuviese epilepsia, pero claro, como que de repente, claro, el hecho de que tuviese epilepsia ya generó como un montón de interpretaciones sobre, bueno, qué relación tiene la epilepsia con la música de Joy Division. Y un poco habla sobre eso, sobre cómo después fue a raíz de hablar sobre el tema a ver como todo un mito en torno a la enfermedad de Ian Curtis, que es una cosa que incluso se mantiene hasta hoy en día. O sea, hasta este punto estamos. Por no extenderme más, que llevo 20 minutos hablando de Joy Division, pues me ha gustado muchísimo este libro. Me ha parecido un libro súper interesante. Creo que especialmente, bueno, o sea, aquí se ve como... todos estos que tengo marcados son como los capítulos que he disfrutado mucho y que recomiendo. Y creo que sobre todo los que más he disfrutado han sido los que se centran como más en aspectos sociales sobre la banda y como aspectos que tienen que ver como con su influencia musical, con su historia o con temas más técnicos de la banda de música que más las interpretaciones conceptuales, porque como os he dicho, pues tampoco es como algo que me interesa especialmente, porque de nuevo podemos interpretar que Ian Curtis escribió cierta canción según basada en lo atormentado que estaba con la epilepsia, pero realmente nunca vas a poder preguntarle a Ian Curtis qué piensa sobre el tema. Entonces como que también pienso que es el hecho de hablar sobre ciertas canciones de Joy Division como lo que podrían haber sido y no como lo que realmente son. Pero, de nuevo, si queréis conocer más como en profundidad a la banda o sobre ciertos temas de la banda, creo que este libro está muy bien y creo que el trabajo de selección de textos está muy bien hecho y estoy muy contenta de haberlo leído y estoy muy contenta de poder hablar sobre él porque es un libro que me ha gustado mucho. Y pues no puedo dejar de recomendar este libro. No puedo dejar de recomendar a Joy Division, que es una banda muy importante en mi vida. A pesar de que, bueno, ya como estamos llegando a la conclusión del vídeo, soy más fan de New Order, porque New Order tiene como más influencia electrónica y es un poco más positiva, ¿sabes? Como tiene un rollito más como optimista. Pero Joy Division es una banda que ha sido importante en mi vida. Ian Curtis es una persona que ha influido en mi vida como artista y le estoy muy agradecida por haber existido a esta persona.
y a estas personas que hicieron este grupo. Así que muchas gracias por ver este vídeo, por llegar hasta aquí. Nada, que por favor escuchad Joy Division, escuchad Closer, que es un discazo, escuchad las canciones más famosas de Joy Division, da igual, o sea, escuchadlos un rato, meteos en su movida y apreciad este grupo que es fantástico y que es fantástico por muchos motivos que he intentado exponer aquí, pero que este libro expone mucho mejor que yo. Así que eso, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en otro vídeo sobre música y literatura. Si queréis recomendarme algún libro sobre música y literatura o sobre Joy Division, pues estaría encantada de leeros. Y eso, que adiós. Nos vemos por ahí.